¿Y para qué sirve también, verdad? Exactamente, y esta afección que afecta a miles de paraguayos realmente, y decía yo el día viernes con la humareda que teníamos, pobre de los que son asmáticos, de los que son alérgicos, ¿verdad? Con esta situación y sobre todo cuando son menores que no entienden todavía mucho y cómo administrar por sobre todas las cosas estas afecciones. Vamos a establecer ya un contacto con el querido doctor Carlos Morínigo, neumólogo, para que nos dé un poquito más de luz acerca de esto. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buen día, Amalia, Cristian y toda la increíble teleaudiencia. Bueno, doctor, queremos hablar un poquito del asma. ¿Con el asma uno ya nace? Sí, Amalia, bueno, vamos a comenzar, Amalia, diciendo que el asma es una enfermedad crónica, inflamatoria de las vías respiratorias, que se caracteriza por episodios de tos, chillido de pecho, dificultad respiratoria, generalmente relacionados con los cambios de tiempo, con infecciones virales y también a veces con el ejercicio y con el trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo principal que debemos entender sobre esta patología que en nuestro país, Amalia y Cristian, en realidad está subdiagnosticada. O sea, tenemos mucha gente que no se conoce asmática y que con el tratamiento indicado podría cambiar su calidad de vida, pero brutalmente. ¿En qué etapa uno sabe que ya es asmático? ¿Desde niño ya se puede saber eso? ¿Hay algún análisis específico? ¿Es clínico lo que ustedes van preguntando? ¿Cómo es? Sí, Amalia, así como lo dijiste al principio, es una enfermedad fuertemente hereditaria, sí, que se hereda de generación en generación cuando tenemos un papá o una mamá que es alérgica, asmática, una abuela, un tío inclusive, y nuestro niño está con episodios recurrentes de tos, chillido de pecho, el resfrío le baja al pecho, el famoso, se resfría y ya tiene pecho chiñado, doctor, y el salbutamol nomás le hace pasar, te dice la mamá, por ejemplo. Sí. Entonces, hay pacientes que desencadenan en el transcurso de la vida el cuadro asmático y hay desencadenantes de asma bronquial en el ser humano. Por ejemplo, lo que acabas de citar, la contaminación ambiental que hoy en día, y Cristian va a certificar esto, hoy en día, Amalia y Cristian, no hay un día en que el aire no sea poluido en nuestra capital, en el departamento central. Una carga impresionante de poluyentes que hace que nuestro aparato respiratorio se resienta, más aún en aquellos pacientes que tienen una predisposición genética y que son asmáticos. Entonces, las infecciones virales también tienen que ver. A partir del COVID, Amalia y Cristian, tuvimos un punto de inflexión en donde aparecieron muchísimos casos de hiperreactividad bronquial que se convirtieron en asma. Gente que tenía probablemente factores genéticos que se desencadenaron con el COVID, con la influenza y con otro tipo de virus que hoy en día están tratados como asma bronquial. Sí, doctor, estamos teniendo en la población un número muy amplio, por ejemplo, de gente con miopía ya. Nosotros vamos a ir desarrollando también ya con el tiempo una generación que ya va a venir también con asma. O sea, está creciendo este número, va a ir creciendo este número, doctor. ¿Es algo que ya tenemos que esperarnos con las próximas generaciones o ya tenemos ahora actualmente? Sí, señor. La lógica dice eso, Cristian. A medida que el ambiente, nosotros estemos destruyendo nuestra salud planetaria, y es un término que tienen que acuñar, esto va a estar muy en auge, yo pienso de acá a unos 10 años, en nuestra terminología médica y social, la salud planetaria. Mientras la salud planetaria esté en riesgo, y sobre todo la contaminación ambiental, la industrialización de los países, sin control del medio ambiente, va a generar poblaciones con enfermedades crónicas respiratorias. Entonces, es un tema en el cual tenemos que sentarnos a debatir y sobre todo ver las formas de prevención, sobre todo cuidando el medio ambiente. En otra de las aristas, doctor, cuando mamá tiene asma, ¿hay más predisposición que el niño o la niña desarrolle también eso? Ambos progenitores, o mamá o papá. No. Y hoy por hoy se habla mucho de ciertas vacunas que utilizan los asmáticos. Dicen, me durmió un poco más por un tiempo, por lo menos mi asma. ¿Es tan factible eso, doctor, realmente o no? Generalmente lo que ocurre con estos pacientes, el asma está asociado a la alergia en un 80 a 90%. Sí. Yo controlo mi alergia y voy a controlar mi asma. La rinitis alérgica está en una asociación del 80% rinitis asma.
no todos los asmáticos son alérgicos, ni no todos los asmáticos son alérgicos. Sí. Hay una proporción de 80%. Entonces, las vacunas antialérgicas funcionan en los pacientes que tienen asma alérgica. Para eso deben consultar con un alergólogo que debe realizar las pruebas correspondientes y aplicar las vacunas que van a mermar los síntomas respiratorios en el caso de que sea alérgico al ácaro, al pelo del perro, del gato. Entonces se hace un tratamiento mixto, se llama. Hacemos vacunas, pero también nosotros en nuestro medio ambiente cuidamos de esos factores que pueden desencadenar la alergia. Bien, bien, doctor. Para cerrar nada más, algunas precauciones que podemos tener empáticas, siempre digo yo. De repente cuando estamos con nuestros chicos haciendo, qué sé yo, alguna masa, alguna torta, le invitamos a otro amiguito que a lo mejor es asmático, ese polvo de la harina de repente le puede afectar. ¿Qué cosas no debemos tratar de hacer con chicos que sabemos que tienen asma? Porque los grandes pues ya sabemos y te decimos, no, ese que no vaya a abrir ahí porque ese me va a hacer mal, ¿verdad? Primeramente, Amalia, tener cuidado. Te voy a focalizar en 3 cosas importantes. Ok, primero, el tema de los enseres que se utilizan para limpiar la casa. Sí. El ayudín cloroformo, este tema del hipoclorito de sodio, sí, es altamente tóxico para los pacientes que tienen asma. Bien. O sea, tenemos que tener cuidado con limpiar los pisos con el hipoclorito de sodio. Tenemos que tener cuidado con el tabaquismo intradomiciliario, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con el vapeador, que es muy interesante. Hoy en día hay estudios que demuestran que el vapeado o los aerosoles que tira el vapeador desencadenan también crisis de asma en los niños. Entonces, son las cosas domiciliarias que tenemos que tener en cuenta, además del tema de las mascotas, la mala costumbre de hacerle dormir en la cama a los perros, gatos y todo lo demás, el tema de alfombras, de cortinas que deben ser puestas al sol y aspiradas en forma continua en la casa, sí, son las medidas preventivas que tenemos que tener, Amalia, sobre todo en los niños y también en los adultos, claro, pero sobre todo en los niños. Claro, yo apunto más siempre cuando hago este tipo de consultas a los niños porque ellos de repente no saben cómo manejar esa situación. Los grandes, como te digo, doctor, ya te dicen, mira, no vaya que ese sacudir acá cerca mío. Porque... Los niños pues dependen de nosotros. Sí. El adulto ya depende de sí. Sí. Claro, y hay otra cosa interesante, Amalia, que yo he descubierto con los años, es la capacitación de mi niño en la utilización de los dispositivos, sí, de los aerosoles. Sí. Es fundamental que nuestros niños sepan cómo utilizar el aerosol con la aerocámara. Sí. Y eso se debe controlar en forma rutinaria en la consulta médica. Yo les digo a mis pacientes, bueno, la próxima consulta me van a venir con sus aerosoles. Se cortó la comunicación. Vamos a tratar porque de... hay veces que nosotros indicamos y no enseñamos. Exacto. Hay veces que nosotros indicamos y no enseñamos. Entonces, el paciente hace de cualquier forma el aerosol, sí, cosa que no le va a funcionar. Entonces, yo tengo niños de 2 años, Amalia y Cristian, que ellos agarran su aerocámara y su aerosol y lo hacen solos. Imagínate. Sí. Es educar. Doctor, te comprometemos con eso y ya le digo también a Meli esto al aire para una próxima entrevista y hagámoslo con la aerocámara, porque yo a los 39 años y con un cuadro de neumonía recién aprendí a usar. Así que es muy válido que lo podamos hacer en televisión abierta para toda la gente para que pueda aprender con respecto a eso. ¿Está bien? Así que ya hacemos el compromiso. Te tomo la palabra y te agradezco a vos y a Cristian, porque nosotros debemos promover la salud, sí, desde el ámbito en que ustedes están. Es la única forma, Amalia, que vamos a mejorar nuestra calidad de vida en el Paraguay con educación. Así que te agradezco muchísimo y cuando ustedes quieran voy a estar ahí, vamos a dar una charla, una clase de cómo utilizar bien esto. Me parece muy bien. Gracias, doctor. Que estés bien. A las órdenes, saludos. Igualmente, el doctor Carlos Morínigo conversando con nosotros, él es neumólogo, siempre charlas como muy instructivas sobre temas que van saliendo en el calendario. Día Mundial del Asma, mucha fuerza para toda la gente que atraviesa por esta afección con sus chiquitos y ya también de adultos, hay que decirlo. Afortunadamente ya llegaron muchos tratamientos para ir mejorando la calidad.